estamos en una nueva edición de La Oruga en este otoño tan raro de 2023 en Lima, donde debería ser frío y garuar y no pasa nada, hay sol, calor y feria del libro además. Además, encima, estamos grabando el 28 de julio, que es el Día Patrio, y nos acompaña para conversar David Rif, que es un historiador, periodista, analista político, autor de libros muy conocidos como Una cama para una noche, Elogio del olvido, y un bello libro, a mí me gustó mucho, En un mar de muerte, bellamente escrito también. Y con él vamos a intentar pensar sobre los asuntos que nos vinculan pues a que qué raro es el tiempo también, porque este año coinciden muchas cosas en el Perú. Estamos se supone aún celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Es el Día Nacional, 28 de julio, y es el mes ya, o está por empezar el mes de 20 años de presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces debería ser como un año de mucho recuerdo y de mucha reflexión, y sin embargo no pareciera serlo. Eh, Recuerdo que alguna vez, ya al final de sus días, Eric Hobsbawm decía que la historia, que cada vez el pasado tenía menos función social, básicamente, conforme iba pasando el tiempo. David, ¿qué sientes o qué piensas respecto de esto, de la función del pasado en nuestras vidas? Pareciera que te acabo de nombrar tres efemérides que para nosotros son muy relevantes, tiempo largo, tiempo medio, tiempo corto, pero no parecieran impactar en nuestras vidas tanto, al parecer. Bueno, yo, para mí, este asunto depende, digamos, del contexto. Entonces, la historia, por ejemplo, cuando hay al fin de las dictaduras en el Cono Sur, había comisiones, había verdad y memoria, etcétera, etcétera. Y el pueblo está, funcionó bien como método de pasar, de hacer la transición entre dictadura y democracia. Pero en otros lugares la memoria puede servir como arma de guerra. Por ejemplo, si pensamos de Israel-Palestina, por ejemplo, nunca van a acordarse sobre el pasado. La idea que en acaso, ojalá, pero obviamente completamente improbable que haya paz en Israel-Palestina, pero bueno, como experimento del pensamiento, de que hay una negociación y hay la posibilidad de concluir un paz, más que una tregua, pero la paz general entre los israelíes y los palestinos. Hay que olvidar en este caso, porque los judíos israelíes no van a aceptar la realidad de la Nakba. Y por el otro lado, los palestinos, por gran mayoría al menos, no van a aceptar la legitimidad moral del sionismo. Entonces, la única manera a menos que, bueno, que uno de los dos grupos gane una guerra, también muy improbable, poco probable. Eh, Hay que olvidar en el sentido del silencio público. Obviamente no van a
nadie va a olvidar sus propias experiencias ni las experiencias de sus familiares. Pero para llegar a la paz social hay que callarse. En otros países, pienso en Argentina, en Chile, en Uruguay, después de las dictaduras, había un consenso en favor de la memoria. Y yo creo que haya sido muy útil la memoria, la idea de recordarse de las víctimas, los museos en Santiago y en Buenos Aires y otros lugares. Y entonces, para mí, soy en contra de la memoria como, digamos, me opongo a la sacralización de la memoria. Y tengo una visión bastante pragmática que depende bueno, de las condiciones. No puedo opinar sobre Perú porque, bueno, no me gusta hablar de he estado unas veces en Perú, pero no conozco el país, he tenido unos amigos peruanos, pero hablar del país, de la situación actual en el Perú, no sé, pero la memoria puede servir como manera de liberarse del pasado o como manera de seguir con los peores aspectos del pasado. Y Claro, depende, yo creo, de la situación y también de las fuerzas políticas. Porque en la gran mayoría de casos en los cuales la memoria ha tenido un papel, un rol importante, había un consenso nacional, como en Argentina después de la dictadura en 82 o 3, o como en Chile en 94, y como en Sudáfrica también en 94. Había la gran mayoría de los ciudadanos de esos países eran en favor de la memoria, digamos, del proyecto de la conmemoración, de pensar lo que había sucedido durante dictaduras, regímenes atroces de verdugos. Pero en otros casos es mucho más difícil, creo, hablando de América Latina, la memoria en Brasil de la dictadura. Bueno, no hay un consenso en Brasil. Han elegido a Lula, pero también a bueno, uh, los diputados están de derecha uh, y hay bueno, una minoría, pero digamos 40%, sobre todo en el mundo evangélico brasileño, que están más o menos en favor de la dictadura de la época. Bueno, la gran mayoría de las personas son demasiados jóvenes para haber conocido a esa dictadura de los 60. Pero bueno, el mundo Bolsonaro representa, no sé, 40% de la población brasileña. Y por eso la posibilidad de consenso es, bueno,
casi, un consenso casi imposible. Y me interesa que Lula habla de otras cosas, habla de la política actual, habla digamos, de una nueva América Latina, pero no habla del paseo específico brasileño, porque es un profesional, sabe perfectamente los desafíos que que enfrenta, y por eso creo que no hay un gran debate sobre este tema actualmente. Sí, hay una izquierda militante que habla de esto, pero y sobre todo en unas universidades. Pero depende, la memoria es algo de muy volátil, como, no sé, es una arma, puede servir por bien o malo, pero es una arma, es algo de muy peligroso la memoria, ¿no? Claro. Pero obviamente hablar qué hacer con el pasado, las dictaduras peruanas, la época de Sendero, eh, qué hacer con esto, porque uh, uh, Eso justamente. la memoria no es algo no sé, cambia, depende del contexto. La memoria es cultura, digamos. La memoria Sí, no es una naturaleza. no, y también es una idea porque no hay, en términos neurológicos, no existe la memoria colectiva. La memoria colectiva es un consenso adentro de un país, una población, sobre el pasado. Pero si yo hablo de la guerra civil norteamericana, bueno, no me acuerdo de nada, no tengo una memoria de la guerra civil. Estoy, bueno, comparto una idea de esa guerra. Y en este sentido participo en la memoria colectiva, pero no es un hecho, es una construcción, digamos, social y Claro, política. claro, claro. Sin duda, la memoria así trasplantada como sería la memoria individual, colectivamente no se puede registrar. Pero, digamos, voy a tomar una idea de Margalit que decía que lo que hay son comunidades de recuerdo. Y, digamos, y diferentes tipos de comunidades de recuerdo, digamos, puede ser un pueblo, puede ser una familia, puede ser una comunidad más grande, como una nación, y que los procesos para llegar a compartir algo son diversos. Hay patrones culturales de recuerdo, hay tradiciones, hay transmisión intergeneracional, es decir, hay razones para que la gente comparta cierto horizonte de recuerdo y que además siempre es, aquí va mi pregunta, de alguna manera gestionado. O sea, hay una Ujú. administración de la información, finalmente, porque la memoria es cultura, digamos, ¿no? Es cultura. Eh, Seguramente. entonces, eh, hay en muchos lugares de América Latina, nos encontramos frente a digamos, este choque entre quienes quieren gestionarla desde arriba, digamos, donde hay un intento de construcción de historia oficial, ¿no? Que suele tener además características similares en todos lados, ¿no? Es una historia muy patriótica, muy heroica, muy épica, salvífica, y desde abajo, donde suele ser reivindicativa, más tendiente a la tradición de
vamos a develar lo que no se ha ocurrido y de alguna manera también entroncado con vamos a darle voz al que no ha hablado, digamos, la voz de los subalternos. Y, Sí. digamos, en este choque pareciéramos estar casi todos, en realidad, inclusive chilenos y argentinos, para no sacarlos del mapa, ¿no? ¿Cómo sientes que se puede, cómo entiendes esta dinámica que pareciera ser bastante clara, ¿no? Hay quienes quieren construir historia oficial, inclusive la hacen en vivo y en directo, digamos, para legitimar su proyecto político o el que sea, y quienes contraponen a ese intento de cristalización, pues algo así como la vida y la experiencia que podría brindar horizontes de recuerdo más desde abajo, digamos. Bueno, desde abajo depende de, no sé, en unos casos uno podría hablar entre comillas, desde abajo, pero en otros contextos me parece una, un sueño, ah, porque los de abajo no comparten las mismas ideas. Estás hablando para mí de la política, de la movilización política para fines, digamos, históricas o para eh, uh, anexar la memoria a una política. Puede ser una política de liberación nacional, de, Claro. la, de la representación de grupos hasta ahora excluidos. Eh, pero la historia, este consenso, bueno, no va a sobrevivir más que en nuestra época con lo que el sociólogo francés Daniel Alévi llamó la aceleración de la historia. Bueno, un consenso histórico está para 50 años absolutamente. uh, Creo que, por ejemplo, eh, eh, para hablar de la historia argentina, ahora hay un debate en Argentina sobre los monumentos al presidente General Roca, un tipo que cometió un genocidio en el sur, en la campaña del desierto, como lo llaman en la historia argentina. Y ahora quieren, uh, bueno, quieren pasar, bueno, destruir o al menos esconder las memorias de los monumentos a Roca. Y acaban de hacerlo en, eh, en Bariloche, en el sur. Y bueno, pero en 50 años vamos a pensar que otra cosa, creo. No estoy convencido que es demasiado, digamos, una narrativa progresista. No hablo en términos de la izquierda, sino de la historia va en un sentido hasta la justicia, etcétera, etcétera. Yo no creo en esto. Para mí, tengo mucho más simpatía y creo más exacto la visión griega, digamos, de la historia como como ciclos de pensamiento, de gobernación, de cultura, de todo. Y bueno, en este momento
los excluidos han llegado a un cierto punto a, a bueno, eh, escuchamos a ellos como no lo hemos hecho hablando de América Latina, digamos, en los 60, por ejemplo. Pero todo, como dice mi amigo eh, Héctor Abad en Colombia, todo será olvidado, ¿eh? Y también nuestras narrativas históricas. Y, por ejemplo, a un cierto punto en Cuba, el régimen va a cambiar o va, o va a cambiar, no en términos de una revolución o contrarrevolución, ni de, pero bueno, el comunismo como ideología, bueno, se murió. Entonces, el partido domina todavía en un sistema que no funciona. A un cierto punto van a tener otro sistema. Van a cambiar los libros para los chicos. La historia cubana van a describirla de otra manera. Es inevitable. No importa que estoy en favor del régimen de los hermanos Castro o en contra. No importa. Es así. Y los monumentos de ayer, bueno, son rechazados hoy, pero los monumentos de hoy serán rechazados en 50 años. Entonces, yo no creo que uno, a menos que uno comparta la visión progresista y no en términos de izquierda, que vamos hacia un futuro mejor. Y yo no creo que por ejemplo, hay más democracia y también más riesgo ambiental. Uno podría decir, estamos mejor porque los campesinos tienen más voz que anteriormente, o es peor porque la planeta está en llamas. No sé, pero es así la historia, la verdadera condición humana para mí. Y bueno, puedo que no sé, los gays que no matan a ellos es obviamente el mejor, pero que hablar digamos, del progreso en términos más, no sé, Sí, metafísico, o lineales, me he ¿no? equivocado como idea. Y en esto hay que, si uno piensa en la justicia es económica, es la representación. Por ejemplo, una crítica importante del movimiento woke es que sí, hay más representación en términos de negros o de gays o de trans o no sé qué, pero hay más injusticia económica en este momento, precisamente en los países europeos o del norte, donde hay más influencia de woke. La clase obrera sufre más, hay más representación y más sufrimiento económico. Eh, bueno, entonces para mí hay que, bueno,
soy de todas maneras una persona escéptica eh, y para mí cuando hablan bueno, de liberación, bueno, yo como en la frase tan conocida, voy a verificar que tenga todavía mi cartera. Y porque me parece una estafa. Eh, Mira, pero usando hay otra también vez, luchas dale, dale. precisas. Por ejemplo, hay la A ver, justicia, porque me parece que sobre todo en América Latina y en África del Sur, eh, la memoria es una manera de establecer hechos para la justicia, para los tribunales. Y es otra historia. Esto sí funciona bastante bien. Ha funcionado bien con problemas en Argentina, mejor en Chile. Eh, eh, en Sudáfrica, bueno, pero aún en Sudáfrica había una decisión que una justicia más dura, que no iban a pedir esta, porque han pensado que el riesgo de una guerra civil fue demasiado importante. Y por eso, bueno, han establecido, entre comillas, la verdad, pero justicia no. Y, y también esto depende. Poner en cárcel los generales argentinos en un contexto en el cual no había, digamos, un movimiento armado del ejército, bueno, es un riesgo aceptable, pero en África del Sur, donde había este mundo de blancos bien formados en la ciencia militar, eh, había que decidir. Y por eso, por ejemplo, la militancia habla mucho de sin justicia no hay paz. Pero es una mentira. Puedo darte ejemplos de paz sin justicia. Eh, bueno, uno podría decir, yo quiero una paz con justicia, pero decir que la paz sin justicia es imposible, no, perdón, no es el caso. Y hemos visto esto bueno, en muchas partes del mundo. Creo que estoy hablando contigo desde Kiev, en Ucrania, y, aun todas las guerras se terminan a un momento u otro, sí, que, que estemos cerca o lejos de este punto final de la guerra. Pero yo no veo, estoy convencido que tendremos una paz aquí en Ucrania, pero justicia me parece poco probable. No creo que Putin... eh, vaya a pagar ante ningún tribunal, ¿no? Eso es imposible, no, digamos. Tiene demasiado poder. los tribunales, la justicia internacional no es, bueno, Tiene límites, pues. Los límites que pues impone sus actores con poder. sí, el límite es los países poderosos. Claro. Sí, porque la justicia internacional es para los verdugos sin gran poder y sin amigos. Pero un chino, un gringo, un francés, un ruso en La Haya, no, por favor.
nunca llegaremos en esto después del regreso de Cristo. Y mira, Puede ser. tú estás ahí en Kiev y yo estoy acá en Perú y puedo dar fe de que la justicia y la paz no son, digamos, elementos indisociables. En el Perú ha habido muy poca justicia y vivimos en algo así como la paz, digamos. Igual podríamos conversar acerca del contenido de esa paz. Digamos, básicamente no estar matándonos ya podría considerarse un estado de pacificación. Pensando en lo que me mencionabas hace un rato y siguiendo, vamos a utilizar un poco más a tu amigo Héctor Abad y el olvido que seremos, claro, poniéndonos en la perspectiva de que finalmente todos vamos a ser consumidos por el tiempo y eventualmente seremos menos que una brizna, digamos, Ujú. nos Sí. brinda como dos Bueno, alternativas es el caso. existenciales, digamos, ¿no? Este, que el tiempo al finalmente, si lo va a resolver todo el tiempo, ¿para qué hacemos nada en el presente? Digamos, digamos el escepticismo duro, ¿no? ¿Para qué hago algo si al final la historia lo va a resolver? Soy José Carlos Agüero y esta es La Oruga. Bueno, Bien. entonces, retomando la idea. Bueno, si la historia lo va a resolver, la acción en el presente, en el fondo, no está fundada o es inútil. Podría ser una alternativa. Y otra, digamos, volviendo a tomar también un ejemplo tuyo, eh, Sudáfrica, Mandela, pienso en una reflexión que hizo Todorov, ¿no? En Insumisos. Él Ujú. decía, él tiene que tomar decisiones no solamente sobre digamos, la gestión del país y de la posibilidad de una venganza sobre los blancos, y al hacerlo tiene que tomar medidas que calmen o vinculen como prójimo no solamente a su gente, sino sobre todo a los otros, digamos, a los Ujú. blancos. Por lo tanto, opta por la estrategia que ya sabemos, que conocemos, y que evita el desenlace de la ira, la toma de la revancha, que haya una posibilidad de guerra o de conflicto en algún nivel. Es decir, decide intervenir, actúa, usa su agencia, Mandela. No es que dice la historia lo va a hacer todo por mí y en 100 años seremos el olvido que seremos, sino que tengo que tomar una decisión porque también importa un poco la vida en el presente. Y sabe que existe el recuerdo o algo así como el recuerdo o algo así como la gestión de las emociones, la memoria y el recuerdo, porque si no, no le pediría a su propia gente que por un momento deje de que el recuerdo acuciante del sufrimiento guíe todas sus acciones. Le tiene que pedir que ponga en suspenso algo que existe, que es un recuerdo además profundamente emocional. Entonces tenemos estas dos condiciones, ¿no? O miramos que las cosas transcurren, o digamos como Mandela, sabemos que la gente recuerda y siente y experimenta deseos normales, digamos, o naturales como la revancha, pero la inclinamos a actuar para preservar, para actuar en el presente, uno, y para evitar Pero, un círculo de violencia. pero la decisión de Mandela fue una decisión política. Política, claro. Está, él había entendido perfectamente que para conseguir la paz había bueno, que aceptar que la justicia estaría, bueno, menos, menos justo, digamos, justa. Y, pero no, obviamente, alguien que decide de involucrarse en la política no puede pensar en términos de, no sé, una, una persona
estoica que quiere vivir afuera, digamos, de la historia, que la, como dice la Biblia, vanidad, vanidad, todo es vanidad, ¿eh? Y entonces, sí, es una opción para una persona antipolítica, pero para un político, obviamente, hay que vivir en el presente. Bueno, sí, el olvido de que seremos, pero en este momento aquí estamos. Y, y no hago el elogio del antipolítico, digamos, de la posición de esa idea radical antipolítica. Pero hay dos cosas. En términos del olvido que seremos, es nuestro destino, desgraciadamente, individual. Y también nuestras sociedades, pero nuestras sociedades pueden perdurar mucho más tiempo. Uh, y, you know, hay cambios radicales. El, el Perú de 2023 no es el Perú de 1923. Obviamente hay ideas completas. Si alguien de, no sé, de 40 años en 1923 estaba aquí, bueno, para él o ella o él, la, la, la realidad actual sería inconcebible, inaceptable, etcétera, etcétera. Pero la política es decir, hay que pensar en el presente y en el futuro y decidir cómo uh, enfrentar o cómo concebir del pasado. Y Mandela es una persona, eh, bueno, uno de los mejores. Pero yo conozco un poco Sudáfrica y hay muchas personas negras que piensan que se equivocó con la versión, bueno, Truth and Reconciliation del TRC, de TRC de Sudafricana, que mejor tomar el riesgo de la guerra civil para una justicia más amplia. Y bueno, es un debate político. Y todo debate sobre la memoria, yo creo, a menos que seas un historiador, no sé, en una universidad de no sé a dónde, no existen esas universidades completamente separados de la vida cotidiana. Bueno, sí, para nosotros el pasado, pensar en el pasado es pensar cómo servirse, interpretar el pasado de manera a movilizar, a calmar, no importa, puede ser. Uh, hay muchos fines posibles, pero no hablar de, no sé, destruir un monumento a Roca es manera de decir nosotros, los argentinos, hemos hecho algo muy mal en el desierto
y hay que rechazar esto. Y no podemos cambiar el pasado, pero bueno, vamos a festejar las víctimas y no los verdugos. Bueno, es importante, y, pero el nivel de importancia depende de cómo interpretar, digamos, la importancia de símbolos. Eh, un tipo, un, un marxista viejo estilo, diría, pero no me importa que haya un monumento a Roca, no quiero que la clase obrera gane más dinero. Es mucho más importante. La política izquierdista identitaria de nuestra época dice, no, tenemos que empezar con la representación o digamos la reforma de la representación, la transformación de la representación. Y después vamos a hablar de cosas materiales. Bueno, depende de tu visión. Yo estoy más cerca, digamos, digamos, del marxismo de Ciro Alegría que de la política identitaria, para servirme de un ejemplo peruano. Sí, también. Coincidimos ahí, la verdad que la memoria en cuanto, para mí, ¿no? Mm, Simbólicamente forma parte de los recursos que tienen los grupos para construir su identidad, pues me parece inevitable por un lado. O sea, es lo que pasa, lo que va a pasar, lo que ha pasado siempre, pero no creo que haya un mérito en, en ni sí. en sí mismo, ni en usar la memoria, ni tampoco en recordar, porque todo el mundo recuerda, digamos. Sí. Es como si Y vamos a tuviera un cambiar. mérito en prender la luz, digamos. Y vamos a, por ejemplo, hay poblaciones que rechazan la centralidad de la memoria. Los comicios chilenos sobre la constitución, la propuesta constitucional hace que un año más o menos. Los mapuches rechazaron al, a esto porque para ellos la idea que Chile iba a llamarse un Estado plurinacional no les pareció de la misma importancia que, digamos, los empleos. Y tenían, no sé, uh, estaban, tenían miedo no sé, una crisis económica en este nuevo contexto constitucional. Y Claro, y también sus sabemos, demandas, algunas demandas de los mapuches eran demasiado radicales, ¿no? sí, sí, Sobrepasaban la constitución, la propuesta de sí, la constituyente, digo. sí, exactamente. Y depende del contexto. Por ejemplo, hay, bueno, hay países en los cuales es un radicalismo es posible y otros no. O Chile es un país, bueno, no es un país de radical en este sentido. Aún la izquierda es bastante centrista. Uh, hablan de Boric como un tipo de la izquierda, pero bueno, es una fantasía esa, es un socialdemócrata bastante normal, me parece. Eh, no es un crítico, pero es así. Y en otros países sí hay una visión más radical. Creo que la visión de Lula es bastante radical. Vamos a ver
que ¿A dónde con llega? este, Claro. sí, que me parece dudoso que, que va a poder reformar las instituciones principales de este país, eh, sobre todo porque, bueno, entre el Parlamento y el capitalismo de Sao Paulo no veo, puede hablar como quiere de Ucrania, pero en términos de la bolsa de Sao Paulo es otra cosa. Y él lo sabe perfectamente, es un Sí, profesional. es un profesional de la política y de Sabe. alto vuelo, claro. Sí, y muy realista de su manera. Eh, Y- yo no sé, hay un argumento que me parece bastante justo, que la política identitaria viene cuando no hay esperanza de cambios eh, eh, radicales importantes en la economía. claro, es un refugio de la reforma, ¿no? Eso, Sí. sí, exactamente. Y que, por ejemplo, el capitalismo norteamericano no tiene problemas con woke, porque no es una amenaza a a sus acciones. No va a Claro, cambiar. la política identitaria y lo políticamente correcto no plantean nada radical, digamos, entonces se puede vivir con ello. Es perfectamente. Sí. Es posible que sea mejor, porque hay más mercados, más, más grupos para ¿Qué vender. dice? Que ayuda a la segmentación, dice. Que Sí, y que no, una broma, pero al menos no es una amenaza, no es, para nada. claro que no. Digamos que haya eh, un director trans o un no sé qué. Bueno, si siguiendo con el negocio, eh, absolutamente es aceptable. Es eso la frustración de la derecha dura en los Estados Unidos y en Inglaterra y otros lugares, porque dicen, pero woke es radical, ¿por qué los empresarios no se pongan en contra? Pero no es radical, o es radical, pero es radical sin amenazar a ningún interés económico. Eh, la bolsa de Nueva York con todo el woke está a niveles récord. Están, si alguien que, tenga dinero en Wall Street ha ganado mucho dinero con este capitalismo woke. Entonces, eh, pero del otro lado hay que decir que si uno no puede reformar la economía, tal vez es mejor que, no sé, en la reforma en la gran avenida del DF mexicano, uh, que, que han uh, reemplazado la estatua de Cortés con la estatua de una mujer azteca. Eh, bueno, digamos, mm, no me parece una fiesta ¿No te la parece política. eso una constante política Parece una de la consolación. concesión? Eso. Es una consolación para la desigualdad económica. Y dicen, debes contentarte de eh, que hay ahora cuando hay, no sé, las campañas publicitarias para un banco tienen negros.
como actores. Muy bien. Vas a pagar la misma tasa de interés, pero vas a, estarás, serás Estarás en la representado. foto, estarás en la foto. Sí, estarás en la foto. Y bueno, ok. Bueno, hay peor cosas en el mundo. No lo veo como una gran amenaza. Hay problemas culturales ah, específicos a la cultura, pero en términos generales, bueno, no, hay otras cosas para que deberían preocuparnos. Hablando Pero de peores cosas. Estás en Kiev ahorita. hay un cambio climático, Sí. hay la desigualdad, hay también muchos dicen que estamos entrando en una nueva época de pandemias. No sé, esto no puedo opinar porque qué sé yo de la salud pública, ¿no? Uh, hay que aceptar sus propias limitaciones, pero no, hay un mundo en crisis con pocas respuestas. Y no sé si el argumento sobre la historia, el debate, las guerras de memoria, como dicen los franceses, eh, no puedo, no me parece, eh, me parece importante, pero no va, no va a solucionar mucho. Se puede consolar a la gente y la consolación es una cosa importante en la vida privada como en la vida pública. La vida individual es la vida de comunidad. Pero, va, yo no sé, pero la idea que la memoria podría transformar, que transformar nuestra, nuestras opiniones, nuestras ideas sobre lo que sucedió en el pasado. Va a cambiar unas cosas, pero no tantas cosas, me parece. Sí, que, prefiero que no estoy, que quieren destruir los monumentos a Cortés o a un general confederado en los Estados Unidos. Bueno, estoy en favor de esto, no me molesta para nada, pero tampoco veo una gran importancia. La reforma no tiene Cortés, pero México tiene más problemas que anteriormente. Entonces, eh, y también bueno, hay que mirar con escepticismo, al menos lo creo yo, las decisiones de de políticos populistas de hablar siempre de la memoria, eh, el peronismo en Argentina está muy focalizado uh, sobre este tema, pero es una manera no sé, es es un poco, bueno, un espectáculo, ¿no? El francés Guy Debord, yo creo, tuvo razón, escribió este libro, La sociedad del espectáculo,
o no sé la traducción en español, en francés. Eh, y, y bueno, estamos mirando nuestros espectáculos y, y no hay muchos cambios, mm, mucho, hay más, por gran mayoría las noticias son malas en este momento, me parece. Y David, entonces, esto disculpa. aún ah, con más confianza en el papel de la memoria en nuestra Mm, sociedad. Es, no es, no es la, estamos creo que seamos demasiado focalizados sobre la memoria los, y para mí me encantaría que un regreso a un materialismo que sea marxista o weberiana o no sé qué, no me importa, eh, eh, pero estamos, creo que el debate sobre la memoria, que precisamente cuando hablo en mi libro sobre la sacralización de la memoria y trato de presentar argumentos en contra de esa sacralización. Es porque estoy en contra de toda sacralización de la vida política, de la vida cultural. Bueno, que esto debe quedarse en las iglesias para mí. Y entonces, para mí no es la pregunta más importante. Y también están, eh, alguien dijo que digamos que la campaña electoral se hace en poesía, pero la gobernación se hace en prosa. Y, ahí con la sacralización nos quedamos en la poesía y para mí es un error, digamos. sí, o en eslóganes, ¿no? Sí, Dile, es lo claro. siempre. Y también vivimos en un momento de que todos, y me incluyo en pensamos en términos de eslóganes. Hay que luchar contra esa tendencia en sí mismo, pero, eh, pero sí, branding, como dicen, la, la, la idea, todo tiene su brand, la izquierda, estamos, y entonces hay una victoria digamos, de mm, digamos, una estructura uh, imaginaria de la publicidad, Tal cual, sí. Comercial, imagen. digamos, una cultura Sí, comercial de la vida social y la vida social que resta casi no complejidad, ¿no? existe. Sabes, yo empecé bueno, mi vida intelectual independiente, entre comillas, de mis padres, con el sacerdote Illich en México, al comienzo de los 70, y trabajé un año como uno de sus 100 secretarios. Y bueno, él resistió a esa idea publicitaria del pensamiento, pero ahora trato de imaginar esa posición antimodernista de izquierda y no logro hacerlo. Hemos pasado en otro mundo
No un tienes mundo ni tú mismo tienes intelectualmente. con quién sustituirlo, con qué sustituir esa idea del progreso Yo, de todas maneras, moderno. no, nunca he estado, bueno, militante y por eso estoy, no me sorprende el cambio y estoy, bueno, hay que aceptar la realidad. Uno puede luchar en su propia vida, pero hay los grandes movimientos culturales. Bueno, hay que tratar de resistir, pero dudoso que yo creo que los éxitos serán pocos, digamos. Soy José Carlos Agüero y esta es La Oruga. Por Eh, ejemplo, en tu por ejemplo, actividad ahora que estás en Kiev, ¿cómo bueno, yo, interpretas tu actividad? ¿Qué significado le das? ¿Eres un observador? pero ¿Participas? yo he pasado una gran parte de mi vida en zonas de guerra y en dos momentos he trabajado en Bosnia, en Kosovo, en Irak, Afganistán, Sierra Leone, Liberia, Afganistán, ¿Para ti eso otros. tiene un sentido Entonces, profesional meramente o no, pero moral también? en este sentido, no, no me, uh, no estoy un jubilado del periodismo. Bueno, escribo, no me sigo escribiendo, pero periodismo no. Yo, bueno, para mí la guerra en Ucrania es uno de las pocas guerras de los últimos 100 años que yo veo como guerras justas. Porque para mí, salvo, digamos, entre no sé, 1945 hasta ahora, había pocas guerras justas, salvo los movimientos de anticolonialistas. Yo creo que la guerra del Mandela contra el gobierno racista, bueno, no lograron en el campo de batalla, lograron por otras razones y otras maneras de... Pero sí, en Argelia, Claro, toda la ola en... anticolonial Sí, era justa. Mm. es más complicado en América Central porque, bueno, hablamos más de guerras civiles. Y también hay decepciones, por ejemplo, bueno, yo en la época he pensado que, bueno, el sandinismo, he preferido el sandinismo a la dictadura eh, de Somoza y familia. Todos. Y, pero ahora, Y ahora, difícil, claro. entre Ortega y Bukele, hay poco, No, son las dos son versiones. versiones de lo mismo. Sí, exactamente. Y, y la decepción, bueno, de, pero, por ejemplo, no estoy, el gobierno surafricano me parece una gran decepción, pero no cambia para nada
mi apoyo, no me hace dudar de mi apoyo a ellos como los justos en esta guerra. Y para mí la guerra en Ucrania tiene la misma, tiene El mismo es la perfil. misma. O sea, es como Sí, el mismo se perfil, sí. parece Sí, a un porque proceso para mí anticolonial. también es una guerra imperialista de Mm, La Unión claro. Soviética contra un pueblo cercano que trata de emanciparse. Uno no, por ejemplo, hay muchas personas en la izquierda global que dicen, no, Rusia han provocado a los rusos, es la opinión de Lula, por ejemplo. Y hay que aceptar que los rusos tienen derecho a una cierta influencia en los países fronterizos. Bueno, uno hubiera podido decir la misma cosa de Argelia. Uh, los franceses, Argelia, 200 kilómetros de la costa francesa, porque tienen derecho ellos a su propia independencia. Para mí es un argumento completamente falso y también una mentira de muchas personas, no de todas. Hay obviamente personas completamente sinceras, honestas, que siguen esta línea ideológica. Pero, y bueno, yo como no quiero hablar me parece un momento importante esa guerra simbólicamente en términos de una parte del mundo. La, no, obviamente no comparto la idea de muchos defensores de Ucrania, aunque que soy yo un absolutamente pro-ucraniano, no comparto la idea de Bernard-Henri Lévy o de Tim Snyder o de Anne Applebaum, que el destino de Ucrania va a determinar el destino del mundo en términos de tiranía o democracia. Para mí esto es puro centrismo Absoluto. la Que no le manera. quita importancia a lo que pasa en Ucrania, ¿no es cierto? Pero Sí, tiene digamos, una importancia, pero que por ejemplo, me interesa mucho a India y lo que va a suceder en India no tendrá nada que hacer con la guerra en Ucrania. El destino de la democracia ahí, bueno, van a decidir una lucha entre, bueno, fuerzas democráticas ahí y el gobierno, bueno, nacionalista, dura, actual de Modi. Eh, no, no, hay que, yo no tengo problemas apoyar a los ucranianos y entender que es una tragedia entre otros y que una guerra europea, nadie diría la guerra en Birmania va a determinar el futuro del mundo, pero tampoco la guerra en Ucrania, es obvio. Pero ya, estoy, bueno, también me interesa, una manera de vivir, no sé.
Y Es dime, un eso juego es una divertido. manera de vivir, Sí, dices. Pienso en sí, un filósofo judío que decía que hay testigos morales, ¿no? Y ponía como ejemplo, digamos, para reflexionar a los reporteros de guerra mm, y se preguntaba si eran testigos morales. Y decía, pueden mm, serlo si lo que hacen no solamente es porque es curioso y les gusta contar buenas historias, digamos, sino mm, porque, digamos, en la experiencia que realizan hay una intención moral al sí. realizarlo. No, espero ¿Con qué te identificarías? sí, pero bueno, hablar No te con pelees con el Diego filósofo. Maradona me parece un poco pretencioso de mí. Sería pretencioso de mi parte. Creo que, mira, el problema del periodismo de guerra o el periodismo de todas situaciones que enfrenta a situaciones horribles de, no sé, de migraciones, de hambruna y de guerra, obviamente. Eh, bueno, hay que pensar en términos morales, pero hay guerras en las cuales la posición moral es rechazar a ambos lados y otras guerras en las cuales la posición moral es apoyar y bueno, en Ucrania creo que hay que apoyar a los ucranianos. No es mentir, obviamente, hay que decir la verdad, no hay que decir que es una sociedad perfecta, todo lo contrario, es una sociedad eh, con muchos desafíos y bueno, bueno, no hay con muchos problemas que no sabemos que la guerra cambie o no, no sé. Pero sí, obviamente hay que, el periodismo sin la moral es, bueno, Un oficio, al mejor es burocracia. Ah, burocracia. Es un es, entretenimiento sos un burócrata del del sufrimiento sufrimiento. de los demás. Y no me parece una, una tarea muy ni necesaria ni admirable. Dime, hace un momento decías, es importante la verdad. Justamente, y ya espero no quitarte mucho más tiempo, No, se supone que algo de la memoria tiene que ver con el develamiento de lo oculto, el secreto oprobioso, el daño que nunca se pudo mostrar, y por eso es que podría considerar que es una verdad, en la verdad hay un acto de moral, de hecho es una verdad moral, digamos. No solamente es la constatación de un hecho, sino hay un sacar a la luz el acto ocultado y que ahí hay mérito. sí, Y sin hay embargo, no, me pregunto, y seguramente. ahí va mi pregunta, primero, en cómo interpretas ese mérito y la verdad sigue ocupando para ti un lugar relevante en nuestras interacciones humanas, políticas, culturales o para ti. Sí, entiendo. Sí. Creo que hay dos cosas. La verdad es una ambición, no es en términos morales, en términos, a menos que
que, bueno, no estoy una persona de fe, entonces, sí, para un buen católico, uno podría hablar de verdad, pero para una persona eh, sin esa fe, no creo que, para mí la verdad es una ambición necesaria. eh, no existe, pero nunca vamos a lograr a una verdad absoluta, me parece. Eh, hay, hay hechos. Entonces, la verdad de un crimen, un masacre, por ejemplo. Podemos establecer la Podemos. verdad de un masacre. Y estoy completamente en favor de, en estos términos, eh, la memoria sirve, ah, está la pareja de la verdad, digamos. Pero cuando hablamos de, digamos, de historias ocultadas en términos no sé, de cambiar de poblaciones. El problema para mí es que las víctimas de ayer pueden ser los verdugos de hoy. Y es un romanticismo, eh, para mí, sacralizar las víctimas también es algo de muy peligroso moralmente y también en términos de la historia. Por ejemplo, en Ruanda, los Tutsis que, que, que murieron en 800, un millón o no sé cuántos, enorme, eh, matados por la militancia Hutu. Las víctimas, los Tutsis, eran las víctimas de este genocidio. Pero después mataron a un montón de Hutus cuando ganaron la guerra. Entonces, hablar de la víctima como Como una cualidad, ejemplo, digamos. sí, no es una calidad moral Claro. ser víctima, estar víctima, ser víctima, ¿no? Ambos. Y estamos, es un gran error. Y después las personas uno una persona, no sé, se sorprende que la víctima no es bueno, Un sí, ángel. un ángel. Y para mí, uno de los problemas principales con la sacralización de la memoria es el problema, digamos, del angelismo. Eh, eh, Como hay una gran frase de Pascal, eh, ¿cómo se dice en español? ¿Quién quiere ser ángel, hace el trabajo de la bestia? Ahí está, la, la, la nena. Y por eso los, tengo miedo de los santos. Ah, Y de estoy... los justos. Y de los y justos. Comparto digamos, el peligro, el riesgo, la complejidad que hay en sacralizar a las víctimas, porque, bueno, la gente es gente, es diversa, digamos. sí, Y sí, diversa. es Y también, bueno, estamos capaces de, de amor y del mal. Y no creo que
estamos, la idea, alguien que habla de perfeccionarse, yo tengo siempre, um, um, bueno, me asusta esa persona. Sí. Um, Igual quizá eh, el vínculo que debemos Porque me establecer. parece una ambición. Bueno, me gusta bueno, una cierta, una cierta relación con sí, humilde con sí mismo. Y precisamente las personas que tratan de perfeccionarse, me parecen que hay una falta de humildad necesaria, moralmente necesaria. Sí, Y ciertamente. pues, lo veo En eso es cierto. así. Ahí voy, ahí voy. Aún con cosas, eh, eh, en personas que luchan para cosas que yo también me gustaría ver. Por ejemplo, una persona como Greta Thunberg. Bueno, creo que más o menos tenga razón y su militancia, sus opiniones me parecen, bueno, admirables, pero su presentación de sí misma como Jeanne d'Arc del movimiento verde me parece horrible y no puedo soportar verla, aunque comparto sus opiniones. Bueno, sí, Claro, porque se presenta como heroína, pues. sí, exactamente, que está, sí, que vamos a salvarnos. Y Sí. bueno, Quizá la mejor un Mesías, claro. vinculación, un mesiánico, claro, que podríamos tener con las víctimas primero es reconocer que son personas como cualquiera, complejas, lo cual nos ayuda a entender también pues, las diversas dimensiones de su vida, ¿no? Y por otro lado, Yo digamos que creo que, nuestra ah, obligación para con ellas no es pues sacralizarlas, sino atender su condición de víctima. O sea, sacar las consecuencias absolutamente. de haber Sí. sufrido, digamos. Ahora, hay algo que sí creo que es interesante y es que ser víctima puede dar una mirada distinta fundada en esa experiencia que quizás no tienen otros testigos o personas que participan de nuestras sociedades, digamos. ¿No? De hecho, Depende de y la depende, víctima. claro que sí, pero No, yo creo que hay un deber, hay una obligación a la solidaridad, pero al amor de la víctima no. Ah, o no, yo quiero, me, yo creo que hay esa tarea de solidaridad, pero no moral, digo, obviamente. Pero no hay obligación a enamorarse con las víctimas o pensar eh, que hay no sé, que admirarlas. Para la gran mayoría de las víctimas, de todas maneras, es una catástrofe. No claro, quieren ser víctimas. Eh, Todo lo contrario, es una maledicción. claro, no es un don Eh, deseado, digamos. la idea es que, sí, la idea es que, bueno, que cambiar las realidades políticas, económicas, etcétera,
que, 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 que no, que no sean víctimas. Pero adular las víctimas me parece un error moral. Bueno, hay muchos errores morales Sí. posibles. Podemos Es escoger. un error más grave, pero bueno, es un error. Bueno, con esto te dejo en paz. Es la Ok. última antes de que te No, vayas. un placer Que disfrutes de y Kiev. mis disculpas a tu hija para, para hacer, No, uh, ha, hacerte repente del Zoom. ha tenido paciencia. Tiene mucha paciencia. Impresionó. Me impresioné. Ok. José Bueno, Carlos. David, Gracias. Chao. un gusto. Cuídate mucho ahí.